Después volvió a salir al mar, y toda la gente venía a él, y les enseñaba. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: «Sígueme». Y levantándose le siguió. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y los pecadores, dijeron a los discípulos: «¿Qué es esto, que él come y bebe con los publicanos y pecadores?» Al oír esto, Jesús les dijo: «Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento». Y bueno, ahí estaban todos comiendo, ¿no?, en la misma mesa. Pero dice que también en la mesa había muchos pecadores, y justo ahí en medio con ellos estaba también Jesús. Esto nos muestra que Dios es un Dios cercano. Jesús estaba ahí en medio de la mesa con todos ellos. Y ahí es donde aparecen en escena los fariseos. Los fariseos eran los sacerdotes de aquel tiempo, los religiosos, aquellos que estaban rezando, alabando a Dios y haciendo sacrificio. En definitiva, eran los que servían a Dios y eran representantes de Dios. Estos eran los fariseos. Y claro, cuando ellos vieron a Jesús comiendo con los publicanos y con los pecadores, junto con ellos en la misma mesa, fueron y le preguntaron a sus discípulos: «¿Pero qué hace él, qué hace Jesús ahí, en medio de toda, por decirlo de alguna forma, de toda esa chusma?» Y la respuesta de Jesús fue: «Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos». En definitiva, lo que Jesús les estaba queriendo decir era: yo he venido a buscar y a salvar a aquellos que viven perdidos, aquellos que están atados y son esclavos del pecado, porque Jesús está cerca. Él no es un Dios lejano, Él no es un Dios que está ahí arriba esperando a ver que caigamos para castigarnos y para condenarnos. No. Si esto es lo que piensas de Dios, es lo que tú conoces de Él, Dios no es así. En esta historia podemos ver claramente, vemos a Jesús ahí en medio, y esto nos muestra que Dios es un Dios que está cerca, que está más cerca de nosotros, especialmente cuando tú peor lo estás pasando, cuando peor es la situación que tú estás viviendo, cuando tú estás llorando, cuando tú estás sufriendo, ahí, cuando tu corazón está quebrantado, es cuando más cerca Dios está de ti. Jesús se juntaba con toda clase de personas. Él a menudo rompía las barreras sociales que solo los seres humanos levantamos. Y lo que yo quiero resaltar aquí es que el corazón de Dios es un corazón que está dispuesto siempre a perdonar a aquellos que caemos, a aquellos que hacemos las cosas mal. Ahí donde hay un corazón que se arrepiente, Dios está cerca. Y ahí estaba Jesús, en medio de esa mesa, comiendo con publicanos y pecadores. Claro, estos sacerdotes de aquel tiempo, los que supuestamente representaban a Dios, se escandalizaron cuando vieron a Jesús comiendo con ellos. Ellos se creían que porque ellos todos los días rezaban, ellos hacían sus sacrificios, su ofrenda a Dios, que porque ellos se conocían la Biblia de memoria, se creían que ya eran santos, que ellos eran intocables y que eran superiores a los demás. Sin embargo, el mismo Dios, Jesucristo hecho carne, nos dio ejemplo. Dios no hace acepción de personas. Los seres humanos sí hacemos acepción de personas. Y estos religiosos no se juntaban con los pecadores,
Pero ahí estaba Jesús, en medio, comiendo con ellos, para salvarlos, para guiarlos. Y todos ellos seguían a Jesús porque Jesús no les mostraba una religión, o una ley, o una estructura, o una prohibición. Jesús les mostró el amor de Dios. Jesús los entendía, Jesús los escuchaba. Por eso todos ellos seguían a Jesús. Jesús los sanaba de sus enfermedades. Este es el Dios que yo conozco, este es el Dios a quien yo sirvo, Jesucristo. El Dios que te ama, el Dios que te entiende. Él está dispuesto a meterse en tu piel para comprenderte. Fíjate hasta qué punto se mete en tu piel, que dejó su divinidad y vino y se metió en la piel de un ser humano, por mostrarnos que había una vida diferente al sistema que los seres humanos hemos establecido aquí en el mundo, que tiene que ver con la corrupción, tiene que ver con la avaricia, con la maldad, con el egoísmo. Él vino a mostrarnos un reino diferente. Todo eso que Él nos enseñó sigue vigente. Solo basta con abrir nuestro corazón a Él, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y muchas veces nosotros nos condenamos a nosotros mismos. Nos sentimos que no damos la talla para Dios. Pero yo te digo que sea quien sea cual sea tu pecado, yo te digo que Dios te ama y que Él está dispuesto a perdonarte. Hablando de estos fariseos religiosos, Jesús se refiere a ellos y les dijo en Mateo 23, verso 27: «Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcro blanqueado, que por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia». Fuertes palabras que Jesús dice aquí, ¿verdad? Ellos solo cuidaban las apariencias, por fuera muy bien vestidos, con sus túnicas, con sus adornos, su oro y sus galones de representantes de Dios, preciosos para que todo el mundo los viese. Y precisamente Dios lo que mira de ti o de mí, de nosotros en definitiva, no es la apariencia, no es la posición que tú tengas. Dios no mira tus títulos, Dios no mira que tú tengas un doctorado en teología. Dios lo que mira es tu corazón. Cuando Jesús vino y comenzó a formar a sus discípulos, a llamar a sus discípulos a buscarlo, Él no fue al templo donde estaban los doctores de la ley, los ancianos, los sacerdotes y los que eran religiosos. Él no fue a buscar a estos para que fueran sus discípulos, sino que Él fue a buscar a hombres sin estudio, hombres que eran pescadores como Pedro, Juan, Jacobo. Jesús fue a buscar a gente sencilla, a gente humilde. La humildad te abre las puertas, pero el orgullo te las cierra. Delante de Dios más vale pecador arrepentido que santo y orgulloso. Y es que este Dios que nos amó hasta el punto de entregar su vida por nosotros, es un Dios que entiende la fragilidad del ser humano. Él entiende perfectamente tu debilidad, mejor que nadie. Por eso, Él se hizo como uno de nosotros, se hizo carne, se hizo humano. Precisamente por eso, Él te entiende y tiene misericordia. Se hace cercano y se sienta contigo a la mesa, diciendo: yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento, porque los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Espero que este mensaje haya sido de bendición para tu vida, de todo corazón. Que Dios te bendiga.
Tu palabra que ahuyenta mis dudas y que trae luz en la noche oscura. Tu palabra es una espada de doble filo que atraviesa mi